Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia. Señoría, bienvenidos a Radio María, bienvenidos a esta casa. Un lunes más abrimos la puerta de este su despacho, ese consultorio jurídico que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes y al que todos ustedes están pues invitados. Ya saben que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, a través de Facebook, que es con la página Con la Venia. Señoría, tecleen ustedes en Facebook y ahí aparecemos, también en Twitter, que es @conlavenia_SR, y a través del correo electrónico, que es conlavenia@radiomaria.es, también a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Así que, dicho esto, nosotros, si les parece, comenzamos. Bueno, pues tienen la palabra. Ya saben ustedes que siempre traemos a varios invitados al programa que nos ayudan y que ayudan a todos nuestros oyentes pues a ir trabajando pues asuntos del día a día, ¿no? Problemas del día a día. Y hoy pues Tienen la palabra tenemos pues a tres magníficos abogados madrileños que nos acompañan en los estudios de Radio María. ¿Os parece que empecemos por la dama? Sí, por supuesto. Pues damos la bienvenida a Elizabeth López, que es abogada. Buenos días, bienvenida. Buenos días, David. Bienvenida. También tenemos a Francisco Crespo. Buenos días y bienvenido. Buenos días, David, muchas gracias. Y a Manuel Villarrubia. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, pues como también, aunque los oyentes de Radio María ya conocen cómo funciona el programa, vosotros sois nuevos en esta casa, aunque por aquí han pasado ya algunos compañeros en repetición, por así decirlo, pues vamos a presentaros un poquito, si os parece. Manuel, por seguir un poco un orden, Manuel Villarrubia, cuéntanos quién es Manuel Villarrubia y a qué se dedica. David, perdona. Pues yo soy el abogado de Villarrubia Abogados. Nos pueden contactar por Abogalisto, porque es la misma firma. Soy abogado especialista en accidentes de tráfico, en negligencias médicas y en incapacidades laborales, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el daño corporal, pues aprovechando que el virus va a pasar por Valladolid, pues ya lo aprovechamos todo. Bueno, llevamos años en el negocio, estoy colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid y bueno, de momento pues ayudar a todo lo posible a los oyentes y lo que puedan necesitar. Pues bienvenido. Hablaremos también en algún programa, podremos hacer algún programa con respecto a esa responsabilidad laboral y a sus daños laborales que también pueden ocurrir, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Como verán ustedes, tenemos a tres primeras espadas del derecho madrileño y pues vamos a disfrutar mucho y bien de ello pues a la vuelta de un ratín, porque nos vamos un poquito, vamos a hacer una pausa en el camino en lo que se relajan aquí también los invitados, porque la primera parte siempre es, en fin, presentación, el micro, estas cosas que a uno le ponen un poco nervioso, y a la vuelta, si les parece, pues continuamos con el caso de hoy. No se vayan. Bueno, pues si le parece aquí a los presentes y a nuestra audiencia, pues vamos con el caso de hoy. Y para eso, pues antes de iniciar el caso de hoy, vamos con la cabecera. El caso de hoy. Bueno, pues casi que les hemos venido anunciando de qué va a tratar el caso de hoy, porque casi todos los tres compañeros que hay aquí, los tres abogados, ya han dicho que son especialistas en accidentes de tráfico y responsabilidad. Pues efectivamente, hoy vamos a hablar de accidentes de tráfico y de pues cómo es, digamos, el procedimiento de esos accidentes de tráfico una vez que se producen y que, bueno, pues que hemos de alguna manera reconducido todo lo que es el tema sanitario, si es que lo hay. Después se abre un procedimiento pues administrativo por un lado y judicial por otro. Yo lanzo la pregunta al aire y a ver quién se lanza el primero. ¿Qué tiene que hacer alguien que de repente pues va por la carretera, se ha pegado un golpe o ha pegado un golpe a alguien o le han pegado un golpe? Una vez que ocurre ya, que ya somos conscientes de lo que ha ocurrido y de que ya hemos puesto los medios necesarios, ¿cuál sería el siguiente trámite? Bueno, pues empiezo yo. Venga, adelante, Francisco. No, lo primero yo creo que mantener la calma. Una vez que se mantiene la calma ya el otro está casi ganado. Y luego, en segundo lugar, pues intentar contactar con el conductor para tener los datos del vehículo. Es muy importante, en el caso de que sea un tema que es reconocido, de quién es la culpa del cliente, del accidente, rellenar el parte amistoso de accidentes. Es importantísimo poner los datos del vehículo, número de póliza y demás, y datos de contacto sobre todo para poder contactar una vez que sepamos si finalmente hay lesiones, hay unos daños materiales en el vehículo, poder reclamarlos o no. Uh-huh. Y esa póliza, ese parte de accidentes, alguno sabía decirme
cómo se rellena, es decir, se rellena in situ, hay que llamar después al contrario, digamos, con quien has tenido el accidente, o allí mismo podemos rellenar el parte. Pues allí mismo, en cada vehículo, las compañías de seguro suelen facilitar la documentación necesaria para este tipo de situaciones y lo lógico es que se faciliten los datos de las compañías del contrario, el número de póliza, con el fin de que bueno, pues cada uno de ellos pueda contactar con su compañía y facilitar lo antes posible esa información a la compañía para que esté al corriente de lo sucedido. Y a partir de ahí, bueno, pues es importante también que todos los datos estén correctos. Si en los hechos ha habido testigos, es interesante poner testigos en caso de que no haya un parte amistoso, o inclusive en caso de que haya un parte amistoso, si hay testigo, también es recomendable, porque en muchas ocasiones con el tema de las lesiones leves estamos teniendo problemas con las compañías a la hora de afrontar determinados siniestros pues que se producen a baja velocidad. Entonces, bueno, pues para evitar un rechazo del incidente siempre es recomendable tener testigos que hayan observado cómo han ocurrido los hechos. Y por último, si no hay un acuerdo entre las partes y el siniestro ha sido bastante relevante, pues es importante llamar a la policía y que levante el atestado de lo que ha sucedido. ¿Es siempre obligatorio llamar a la policía o podemos arreglarlo de alguna manera sin necesidad de que intervenga? También imagino que depende de la gravedad del accidente, ¿no, Manuel? Sí, bueno, en principio yo solo quiero añadir una cosa a lo que dicen los compañeros, que lo han dicho todo bastante bien, sobre todo el tema de la calma, porque a veces en el tema de los accidentes la gente se vuelve un poco agresiva y demás. En el caso de que en ese momento la otra parte reconozca la culpa, es una cosa que casi nunca se hace, pero que no está de más hacer, y es que en el parte amistoso se ponga que el responsable es el del vehículo tal. Esto lo digo porque parece baladí, pero luego llegamos a casa, nos metemos en internet, hablamos con nuestro cuñado, con nuestro vecino, y nos dice, pues mi amigo, pues el otro dijo, yo saqué no sé cuántos días, tal, y al final eso es un problema, ¿no? Porque luego el parte amistoso, donde los dos decían que la culpa era de uno, luego después de una semana dicen que no, que la culpa es del otro. Entonces eso es fundamental dejarlo claro. Sobre el tema de la policía local o la Guardia Civil, la verdad es que si es un accidente que ocurre en carretera, autopista y demás, casi siempre va a venir la Guardia Civil, porque tenemos el coche parando en la carretera, porque tenemos el coche parando en la autopista y demás. En ciclo urbano, o sea, es donde la policía local muchas veces, incluso aún pasando delante del accidente, dicen, ¿están ustedes de acuerdo? Sí, pues venga, rellenen el parte. No está de más decirle, mira gente, por favor tome o haga usted el informe de actuaciones. No hace falta que sea un atestado al uso, sino que pueda hacer usted el informe donde se reconozca que este señor dice que es el responsable, o donde usted, pues si es una moto o lo que sea, haga las apreciaciones oportunas. Entonces, obligatorio para la policía local, para ellos sí es asistir a los ciudadanos. Pero luego ya sabemos cómo es, ¿no? O sea, no siempre la gente, o por ejemplo, la rotonda de Canillejas, que hay 1 millón de vehículos allí a las 6 de la tarde, pues a lo mejor la gente municipal no está para hacer el atestado o para hacerte a ti rellenarte el parte, y está más a que esto se evacúe de gente y demás. Pero no está de más pedirlo, y siempre que se pueda pedir, incluso, y sobre todo, si la otra parte no asume la responsabilidad, llamarlo siempre, sí o sí. Yo es el consejo que doy. Para caso de conflicto, ¿no? Es decir, si no hubiera acuerdo entre ambas partes, ¿no? Entiendo que sí que debería de intervenir la policía en este caso, Guardia Civil, etcétera, etcétera. Claro, porque luego después se complica. Y los seguros en reclamaciones extrajudiciales, si hay un atestado y lo pone claro, se acabó el juicio, se ha sacado el problema. Sí, y además apuntando a lo comentado, la intervención de la policía no es siempre obligatoria, suelen ir cuando el siniestro es de bastante gravedad, ¿no? Ellos lo recuerdan siempre, pero bueno, no obstante, si se les llama, pueden aparecer, ¿no? Y levantan un informe sobre lo que cada una de las partes está manifestando en ese momento, porque después, como bien decía el compañero, pasado unos meses o pasado unas semanas, las versiones cambian y es importante saber desde un principio cómo han ocurrido los hechos, de qué manera se ha producido el siniestro, y lo que hace la policía es levantar un acta de manifestaciones. Entonces, sí, que no es ni siquiera un atestado, ¿no es así? Exactamente. Sí, bueno, en ocasiones sí que es verdad que cuando hay discrepancia, recoge las manifestaciones, incluso si es un tema muy concreto, pueden elaborar un juicio crítico, que es al final determinante para las compañías para ver quién o no, o qué compañía es responsable en este caso de pagar los daños materiales o las lesiones. Bueno, ya hemos tenido un accidente, ha llegado la policía, hemos rellenado el parte y la siguiente actuación de una persona involucrada en un accidente, entiendo que es avisar al seguro, ¿no? Sí, efectivamente, tiene la obligación de dar el parte al seguro y en el caso de que haya daños materiales llevar el vehículo a un taller, que
será sobradamente necesario y seguro que le interesa. Y en el caso de que haya tenido lesiones, es muy importante sobre todo ir en las primeras 72 horas a un centro médico para que le elabore un parte de lesiones y vea el alcance de estas lesiones. O sea que, por ejemplo, yo voy a poner mi propio ejemplo por no poner el ejemplo de nadie, ¿no? Es decir, alguien que de repente pues se cae con la moto, no me caí, pero vamos a poner que soy yo, que también soy motero, y esto pasa, y te caes, ¿no? Y no tienes, bueno, te levantas sin mayor apariencia, ¿no? Porque te ha tirado un coche, y recomendáis que vayamos al centro de salud para que nos vean por lo menos si te has pegado un golpe o tienes algún moratón en algún sitio, cosas así, ¿no? Sí, o llamar al SAMUR, que te pueda asistir en el mismo lugar de los hechos. Pero es muy importante eso. Y ya después continuar la asistencia sanitaria conforme se le indica. Me gustaría hacer un apunte en todo esto porque creo que muchos usuarios no lo saben. En las pólizas de seguro hoy en día se contrata la responsabilidad civil y hay también un apartado de asistencia jurídica. Es decir, este apartado cubre lo que es la asistencia letrada. Es interesante que los usuarios, que los asegurados sepan que tienen este servicio, que están pagando por ello y que se busquen un abogado particular, que no lo dejen en manos de las compañías. Es recomendable que siempre se busque un abogado particular porque la propia póliza les va a cubrir un importe. Ahí cada compañía establece un importe máximo, 600 euros o hasta 3.000, que es la cantidad que se va a abonar al letrado que lleve la gestión extrajudicial o bien la judicial en caso de que no se llegue a un acuerdo. Y es muy interesante, como te he dicho, para bueno, pues que puedan llevar una defensa muchísimo más contundente y más afín al resultado de las lesiones que mantiene el asegurado. Adelante, Manuel. Sí, sobre la cuestión que planteabas de la asistencia en 72 horas, yo escritamente tuve un accidente de moto, entonces mucha gente cuando tiene el accidente en el mismo momento, con los nervios, está caliente y demás, no tiene dolores, no le pasa nada, pero luego al día siguiente no se puede mover de la cama, o al día siguiente o a los 2 días o a los 3 días, depende de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que decía Francisco de las 72 horas, es importante ir, siempre te duela o no te duela, porque lo que pueda aparecer 3 días después, si no ha sido asistencia facultativa en 72 horas, el seguro no lo va a admitir. Eso para los daños leves, o sea, los de O sea que es intensidad. muy importante, aunque no duela nada, que por lo menos que te reconozca un médico. Sí, o sea, al margen del punto de vista clínico, objetivo, que diga, pues no tienes ninguna fractura, ninguna contusión ni demás, pero ya para salvaguardarse un poco uno el derecho y decir, bueno, he tenido un accidente de moto o de coche, a ver, si el de coche es una cosa irrisoria, que solo te han rozado un poco, pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, un siniestro de tráfico es una desgracia, no es la lotería. Entonces, que a uno le den un golpe por detrás o por delante o por un lado, no es un negocio, sino que, bueno, una vez que lo tiene ya sí que tiene que ejercer los derechos, pero que no todo el mundo tiene un perjuicio personal pero el que lo tenga o al que lo duela lo más mínimo, sí que tiene que ir en 72 horas a un médico. Sí. Es muy importante lo que apunta Manuel. Con la nueva reforma que ha habido recientemente, bueno, llevamos 2 años de reforma de la Ley 8/2004, que es la que regula responsabilidad civil de seguro, y el nuevo baremo. A raíz de esta reforma, el artículo 135 ha eliminado la posibilidad de que se puedan que las compañías asuman los daños derivados de lo que se conoce por cervicalgia. Entonces es muy importante lo que apunta Manuel. El precepto exige que se haya ido en un plazo de 72 horas al médico, que se haya diagnosticado esa lesión, que no haya tenido otros antecedentes derivados de esa misma lesión. Y bueno, es importante porque a la hora de asumir las compañías ese daño lo tiene que establecer un informe médico en el plazo de 72 horas, porque después, si no es así, están rehusando la mayoría de los siniestros de este tipo de lesiones leves. Por todo lo que ha ocurrido en años anteriores, un poco de abuso, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y Francisco, si no hay acuerdo entre las partes, ¿cómo hacemos? ¿Cuál sería el paso? Es decir, si tú y yo tenemos un accidente y tú y yo no nos ponemos de acuerdo, ¿qué tenemos que contratar a Manuel para que nos defienda? ¿O cómo? Claro, hombre. Manuel y Elizabeth. Lo ideal sería, como ha dicho Elizabeth, ir un poco guiado por un abogado especialista en estos temas para que no tengamos dudas concretas a cada minuto, sino que ya sepa un poco por dónde tienes que ir. Evidentemente tenemos un siniestro entre los dos, no tenemos ningún acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Comunicar a nuestro propio seguro qué ha ocurrido, quiénes son los intervinientes, qué es lo que ha ocurrido y poner, ahora mismo con el nuevo baremo nos obliga un poco a poner a disposición del seguro datos concretos de lo que ha ocurrido, parte de accidente, atestado si lo hubiera,
parte de lesiones, para que ya a partir de ahí se realice la tramitación, porque nos obliga ahora con la nueva ley, el nuevo baremo, dentro del propio seguro. O sea que, digamos que sería todo, esa escena sería dentro del propio seguro. Pero ¿y si no hay manera de que nos entendamos, podemos ir a juicio o no? Sí, claro, efectivamente. Primero habrá un periodo, digamos, amistoso, una vía extrajudicial. Intentaremos que con los médicos o con los peritos se pueda solucionar. Y en caso de que no se solucione, la compañía está obligada a tener un periodo, digamos, administrativo dentro de la compañía de 3 meses. En el caso de que se solucione o no, la compañía está obligada a hacer una oferta motivada. ¿Qué es una oferta motivada? Pues un tipo de oferta en el que te ofrecen una indemnización en función de las lesiones y te tiene que decir el porqué de esa indemnización. Si estás de acuerdo con ella, bien, la aceptas y ya está. Si no, se abre un periodo de mediación, aunque actualmente no está en España, no es muy utilizado, somos más contenciosos en España. Y si bien te contesta la compañía o si no te contesta en el plazo de 3 meses, pues ya tendríamos que presentar una demanda. Bueno, pues si os parece, con la demanda ya presentada, vamos a dejarlo ahí en stand-by, vamos a hacer otro alto en el camino. Nos vamos con los Manolos, volvemos a la España aquella del 82, ¿no? Barcelona 92, perdón, que le he cambiado de década. Y con Amigos para Siempre y volvemos enseguida, no se marchen. Están escuchando Con la Venia, señoría. Bueno, pues cuando son las 12:57 de la mañana, las 11:57 de la Comunidad Canaria, damos la bienvenida, que se acaba de incorporar a nuestro estudio, a Fernando Fanego. Fernando, buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenido. Le vamos a disculpar porque viene de un juicio. Sí, vengo de los juzgados de Alcobendas. O sea hoy ha salido así, incluso ya he intentado avisarlo por otros medios, pero no he llegado antes. Ya estábamos aquí. Y sin tráfico, afortunadamente no he tenido nada con tráfico. Bienvenido. Gracias, bien hallado. Bueno, pues llegados a este punto, pues si os parece, vamos a abrir los teléfonos y dar la palabra a nuestros oyentes. Bueno, pues tomen buena nota del teléfono, es el 91 005 94 19, se lo repito, 91 005 94 19. Pues como saben, nos pueden ustedes llamar y cualquiera de los 4 o 5 con un servidor, abogados que están en esta casa, les responderemos a todas aquellas cuestiones que ustedes tengan, así que llámenos. Bueno, pues seguimos. Lo habíamos dejado, para poner un poco en antecedentes a Fernando, lo habíamos dejado en esa demanda presentada. Ya tenemos la demanda presentada porque Francisco Crespo y yo no nos habíamos puesto de acuerdo en un accidente y entonces habíamos contratado aquí a Manuel y a Elizabeth para que nos defendiesen en un juzgado. Bueno, una vez presentada esa demanda, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, porque los que estamos acostumbrados a juicios y salas y togas y todas estas cosas nos suena muy familiar, pero nuestros oyentes que por suerte, esperemos, tengan que ir pocas veces a estos sitios. ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, presentas la demanda y ¿qué ocurre así? Yo quiero hacer un inciso. Adelante. Sí, que no sé si a lo mejor va a ser lo mismo sobre... Sí, sería sobre el informe pericial necesario. Pues adelante. Sí, bueno, pues que antes de presentar la demanda y unido a esa demanda, para evaluar las lesiones que hayan tenido, es actualmente prácticamente imprescindible tener un informe pericial médico que valore esas lesiones, no solo del médico que te ha rehabilitado, no solo del médico que te ha analizado en primera instancia o del médico de cabecera, sino un médico especialista en valoración del daño corporal que pueda ayudar al juez posteriormente en un juicio a llegar a conocer el alcance de esas lesiones y poder valorarlas económicamente. Manuel, sí, yo solo quería decir una cosa porque creo que no lo hemos dicho y es una pregunta que me hacen a mí mucho. Cuando el seguro hace, antes de la demanda, justo antes, cuando el seguro hace una oferta motivada y ofrece una indemnización, nosotros tenemos que aceptar esa indemnización y reclamar por el resto. O sea, aceptar esa indemnización no quiere decir que renunciamos a interponer la demanda, sino que lo que evitamos es que luego el seguro nos meta un pleito nuevo de consignación judicial por esa cantidad. Es que es un problema. Entonces, hay que aceptar el dinero que te ofrecen, que te lo ingresen y después, sobre la diferencia, presentas la demanda que ha presentado Francisco o que os he presentado ya vosotros. Fernando. De hecho, en casi todas las reclamaciones, cuando hace la compañía la oferta motivada, viene porque es un documento ya impreso, ¿sabes? Que no lo redactan per se para el asunto, ya viene expresamente que no renuncias a lo el resto, es decir, que indistintamente de que tú recojas o cojas o aceptes la cantidad que te ofrecen ellos inicialmente, el artículo 7 de la ley, pues no significa que no vayas a pleitear o reclames el resto, así como dice el compañero. Efectivamente.
Bueno, el juicio al que venía es de tráfico también. Es de tráfico, sí. Cuéntanos No, un lo poco. que pasa que es que, a ver, la conciliación sí que es más de tráfico, porque yo no os he oído la parte que estabais hablando de el accidente Del supuesto accidente. que habéis tenido, porque no sé exactamente si esto que estáis, entiendo yo que son daños corporales. Daños ¿no? corporales, esto es. No estáis. A ver, lo que he tenido hoy ha sido un acto de conciliación en el cual se reclamaban unos daños corporales como consecuencia de un accidente de tráfico en el que mi representado no discutía la dinámica del mismo. Es decir, que evidentemente había habido, lo que sí que se discutía era la intensidad y el volumen con la que hay unos criterios muy concretos que además el propio perito que te va a hacer el dictamen para que luego ratifique en sala y puedas contradecir o no, pues lo pone y lo manifiesta, ¿no? Que se tiene que dar una serie de características para que eso pueda producir esos daños. Es decir, un latigazo cervical no se produce de cualquier forma, ni por antiguamente, antes de la despenalización de las faltas en 2015, cualquier cosa valía, ¿no? Y es más, los forenses de la propia Plaza Castilla, pues prácticamente tampoco reparaban, salvo alguno que era un poco así más especial, ninguno reparaba. Latigazo cervical o síndrome postraumático cervical, tantos puntitos y ya está. Y listo. Ahora mismo ya no, ahora ya con el cambio lógicamente de la ley ya te exige que cuando acudes a un perito judicial, pues lógicamente te determine el motivo de por qué, si es un latigazo cervical. Y concretamente el caso de hoy era, en el caso de la conciliación, daños corporales que lógicamente mi representado o mi compañía no entendía que se hubieran producido como consecuencia. Si hay unos daños materiales valorados en poco dinero, es imposible que tengas pues la espalda muy fastidiada, salvo que tuvieras, lógicamente, Una lesión anterior. Una lesión anterior y, claro, y sea una agravación de la anterior. ¿Me explico? Bueno, pues en este punto nos vamos hasta Almería, porque al otro lado del teléfono tenemos a María. María, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué podemos ayudarla? Vamos a ver, yo he tenido un accidente hace un tiempo. Resulta que soy una persona de 63 años y claro, las mujeres siempre pues estamos con el tema y el problema de la descalcificación de huesos y de esto. Y entonces resulta que yo siempre tengo un poco el problema en el tema de las rodillas, las extremidades inferiores. Sí. Y al recibir el golpe, pues resulta que la rodilla derecha en el momento no sentí nada, pero me fui al médico. Y luego, estando en el médico, ya cuando fui a levantarme, pues resulta que noté que no me podía levantar, porque era la rodilla derecha. Yo pensaba que había sido en las cervicales o en el cuello, porque me dieron el golpe por el lado derecho, claro, y me desplazaron totalmente. Y entonces resulta que he estado ahí un tiempo, que me han estado mirando mucho los médicos y eso, porque siempre te miran, que si tienes descalcificación, que si es tu problema. Bueno, al final me lo han reconocido, porque es que no solo es que tienes ese problema, sino que se te agrava. Porque yo ya me he quedado con la rodilla derecha, porque yo tenía la rodilla derecha y la rodilla izquierda, las dos descalcificadas, pero yo con la rodilla izquierda me manejo perfectamente y sin embargo la derecha voy a levantarme y ya me tengo que ayudar mucho de la izquierda. Tiene usted dificultad. María, y Claro. concretamente, ¿en qué podemos responderla? No, que cuando tienes un problema así y se te agrava, ese problema, ¿cómo se puede demostrar? Porque tú tienes el problema ahí, pero claro, al darte un golpe todo te acude al sitio más débil, donde tienes una cosa que te está afectando muchísimo. Y claro, Bueno, pues, al darte... Vamos a intentar, le hemos cogido un poco el hilo, vamos a intentar responderle aquí los compañeros que estamos en esta mesa, en este estudio de Radio María. Lo que he entendido es que ella tiene una lesión anterior y, bueno, fruto de ese accidente de tráfico, esta se ve agravada. Es decir, ¿eso se puede reclamar también, de alguna manera? Yo entiendo que sí. Sí, en el baremo de tráfico hay agravación de secuela previa. Lo único que nos tendría que decir la oyente es, cuando dice un tiempo, hace tiempo tuvo un accidente, es más o menos saber cuánto, porque ella tiene un año para hacer la reclamación, siempre que se estabilice la secuela y demás. Pero si ya lo tenía antes, entonces ahí las fechas sí que van a jugar un poco, van a ser decisivas. Y luego, si tiene una patología previa, pues habría que tener documentación clínica anterior y posterior. Eso Sí, para demostrarlo. Es la clave, ¿no? Es decir, esta señora tenía esto y a partir del siniestro todo lo que tiene, si tiene relación, evidentemente, pues se puede achacar. Luego que el médico, como decía Francisco, como decía Fernando, pues lo tiene que recoger en su informe.
Claro, efectivamente, perdón. Como estaba diciendo Fernando, en cuanto a los requisitos para el informe médico, hay un requisito fundamental que es el criterio de exclusión. Es decir, que ese agravamiento debe deberse a ese accidente, que descarte otro tipo de dolencias, otro tipo de precedentes que pueda tener. Igual que la intensidad, claro, porque desconocemos también si en el siniestro que tuvo nuestro oyente acudió a la policía o acudió a algún tipo de fuerza de orden público, o sea, al asistirlo. Es decir, que si hay un atestado, no hay atestado o no hay diligencias tomadas por la policía. Bueno, en este punto vamos a responder a otro oyente que se llama Cristina, la tenemos al otro lado del teléfono. Cristina, buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué podemos ayudarla, Cristina? Pues mire, yo exactamente no es un accidente de tráfico, pero es que yo, pues resulta que con el ayuntamiento, o sea, con lo que es los suelos y pues que hay muchas veces que eso está mal. Y entonces en una de esas ocasiones, pues yo resulta que pues que me pasó que resulta que faltaban, que se movían unos ladrillos. Sí, unos losetas ladrillos del suelo, ¿no? De estas. Sí, estaban mal, se movían, y entonces yo pues tengo un problema también de vértigo y de mareos, y entonces empecé a moverme y yo no podía bajarme del ladrillo, no podía bajarme porque no sabía qué hacer. O sea, cuando tienes ese problema, no, otra persona mejor se hubiera bajado del ladrillo y ya está, pero yo me movía y no sabía, y no podía reaccionar. Y al final usted se cayó. Pues me caí. Pero es que encima me caí en una placa del Ayuntamiento de Madrid de alumbrado, que era redonda, bien grandecita, que mide más o menos unos 80 centímetros o 1 metro de diámetro, y entonces caí encima de esa placa y me hice un daño, que me hice una contusión costal, y entonces vinieron unas personas a ayudarme, y yo en ese momento, en vez de decir me iba al trabajo, y entonces en vez de decir pues vale, vamos a esperar a que venga aquí la policía y que vengan para ver qué, porque en ese momento pues lo tenía caliente y no me dolía mucho, pero luego ya pasé, pues esto fue hace 2 años, y me pasé pues dos meses doliéndome un montonazo. ¿Y usted interpuso algún tipo de acción? Pues ¿sabes lo que pasa? Luego sí que puse una demanda al ayuntamiento, hice una instancia y puse todo lo que me había pasado, presenté pues todo lo que me había gastado en fisioterapeutas, en medicinas, en la baja, que tuve que cogerme una baja en mi trabajo. ¿Y el ayuntamiento qué le dijo? Pues nada, me han estado dando largas y bueno, ya he llamado 2 veces al ayuntamiento diciéndoles que bueno, que qué pasaba, y me dijeron que la policía municipal dijo que esos ladrillos que no se movían. Digo, oiga, luego ustedes hicieron una obra 2 meses después, porque es que esto fue en diciembre, y en febrero hicieron una obra, metieron tubos. Y Cristina, o sea, en todo este recorrido, ¿ha sido usted acompañada por algún letrado? Pues es que el tema es qué es lo que tenía que haber hecho. O sea, yo llamé a unas oficinas del ayuntamiento diciendo, oiga, ¿qué pasa con este caso? Y me dijeron, pues mire, la policía ha dicho que esos ladrillos no se movían. Digo, pues esos ladrillos sí se movían y luego ustedes los arreglaron 2 meses después. Entonces, claro, el fallo que yo cometí fue no hablar con un letrado, claro. Efectivamente, bueno, no hablar nosotros con un abogado. Vamos a intentar decirla qué es lo que hubiera sido, digamos, necesario hacer a la hora de caerse en vía pública, porque también al fin y al cabo es un accidente. Así que no sé si alguno de vosotros queréis contestar, Manuel. Sí, yo una cosa, solo un apunte. Decirle a Cristina que el ayuntamiento habrá tenido un expediente de reclamación patrimonial. Entonces, si la policía dice, él no dice y tal, tiene que recogerlo en el expediente administrativo que tendrá el ayuntamiento. Entonces, esto es una obligación legal que tienen y tiene un plazo para resolver de 6 meses. Si no, tiene que haber una resolución expresa. O sea, que no lo dé todo por perdido, porque a lo mejor algo puede hacer. Y ya para que comente pues qué es lo que tiene que haber hecho, le paso la palabra aquí. Sí, yo solamente recordar lo que hemos comentado antes relativo a los accidentes. Tenemos un plazo de 1 año. 1 año desde que o bien se produce el hecho o bien desde que se procede a la curación o aparece una secuela, ¿no? A partir de ese momento, del alta médica,
pues tenemos un plazo de un año para poder hacer la reclamación al ayuntamiento, que en ese caso aperturaría un expediente de responsabilidad patrimonial y aportaríamos la documental. Es muy importante, cosa que no hizo esta señora, es asesorarse con un abogado, porque le va a decir los pasos a seguir, le va a evaluar un médico y además va a tener en cuenta toda la prueba necesaria para, en caso de que el ayuntamiento no estime su pretensión, pues poder defenderla y aportar, pues eso, el tema de la prueba, que es fundamental, no solo el peritaje, sino el probar los hechos, lo que ella misma indicaba. Si la policía estuvo presente, tenía que haber levantado un acta de los hechos, de la situación, y bueno, eso es parte del expediente administrativo, como indicaba Manuel. Entonces es muy importante el tema de los plazos y, lógicamente, asesorarse con un abogado que le va a decir todo lo que tiene que hacer para que no haya ningún imprevisto. Adelante, Manuel. Sí, me gustaría decir solo una cosa. El Tribunal Supremo tiene declarado, o sea, no es contradecirte ni mucho menos, o sea, es a complementar que el Tribunal Supremo tiene declarado en sentencias ya nada dudosas que la Administración no se puede beneficiar de su propia torpeza. Quiere decir que si no ha resuelto todavía expresamente la reclamación de esta señora, no tiene plazo todavía para presentar demanda en el contencioso administrativo. Claro, eso sí, O sea, porque queda hasta que no resuelva, porque tienen obligación de la resolución expresamente, lógicamente el plazo quedaría interrumpido hasta que procediera a resolver, ¿no? Sí, el plazo de prescripción. Fernando. Cualquier reclamación dirigida al propio ayuntamiento interrumpe el plazo de la prescripción que haya corrido. Independientemente de eso, yo creo que es importante dar, o por lo menos detallar, intentar dar o transmitir a los oyentes, es que en el momento que suceden los hechos, aunque está una persona mayor y demás, o puede estar nerviosa como consecuencia bien del dolor o bien de la situación que es importante coger, porque si es una obra obra pública, está en la vía pública, valga la redundancia, pues ahí habrá unos anuncios, habrá unos carteles donde ponga pues la empresa tal o la empresa cual, si es una empresa de telefonía, si es una empresa de agua, de cualquier cosa. Y ahí es donde vienen más datos que luego vas a utilizar posteriormente. Es decir, nosotros en algunos casos también hemos utilizado al notario, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque le hemos llevado al lugar de los sitios. Y mire usted, esta chapa de este sitio está rota. Al poco tiempo, porque es una prueba fehaciente, lógicamente, a la hora de probar, como dice la compañera, a la hora de probar, ¿sabes? Que fue allí y no fue en otro sitio. Y claro, la situación de la calzada, que no esté que luego te puedes encontrar que algunos que ocupamos algún cargo público, llegamos, hacemos una obra, cambiamos la calle y se acabó el bache, ¿no? Entonces, para evitar lo que decía esta señora, ¿no? Es decir, sí, eso es un problema. Sí, yo como Fernando quería ir un poco a contracorriente y volver al inicio de cuando se cae esta señora, porque es muy importante en ese momento, aunque sea un momento, digamos, caliente, que no sabes muy bien qué te ha pasado, tienes dolor y demás, intentar obtener todas las pruebas posibles. Esta mujer nos ha dicho que fueron una persona a ayudarla, cogerle el número de teléfono para en un momento posterior, si fuera necesario, pues que estas personas podrían dar su testimonio, incluso hacer fotografías del lugar de la caída, ver el estado en el que se encontraba y demás. Posteriormente, como bien ha dicho Manuel, va a haber un expediente administrativo. ¿Qué va a ocurrir en este expediente administrativo? Pues que darán parte a las empresas de mantenimiento. Seguramente las empresas de mantenimiento dirán que habrán hecho un mantenimiento correcto, que pasaron allí un día antes, luego un día después, que no había nada y demás. Entonces, por eso es muy importante aprovisionarse de pruebas para una posterior reclamación que tenga mayor viabilidad. Bueno, nos quedamos en este punto en Madrid, porque al otro lado del teléfono tenemos a María. María, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, María, ¿en qué podemos ayudarla? Mira, yo el día 5 de diciembre fui a una tienda de chinos, había un cajón, ¿sabes? Que son los muy pequeñitos los espacios, sí. Me caí, caso omiso al diabetes de socorro, menos mal que estaban los municipales, me llamaron al SAMU, tuve que ir al hospital, estaba escayolada, bueno, todavía estoy, que el brazo lo tengo mal, puse en Línea Madrid una denuncia, pero ¿qué más tengo que seguir haciendo? Pues hablamos de que es una caída en vía pública. No, en una tienda de chinos. En una tienda. Pues no se preocupe que vamos a intentar dar la luz. ¿Qué haría esta oyente? Sí, bueno, pues como hemos dicho, en primer lugar, como hemos dicho en relación al otro siniestro de la señora que se cayó calzada, es muy importante saber si a usted la vieron, cómo se cayó,
¿De qué manera? Porque lógicamente puede pasar que la tienda, el comercio, niegue los hechos. Entonces, hay que ver de qué manera se ha tropezado, si estaba señalizado el objeto con el que tropezó, si era perfectamente visible, porque lógicamente hay que evitar que haya obstáculos en las zonas de pasillo donde las personas pueden transitar. Lógicamente hay que ir con cuidado, lógicamente, pero siempre hay que estar todo bien colocado. Entonces, es importante si ha habido testigos. El tema de la prueba hay que prepararlo desde el inicio. Lógicamente, después hay que ir a la asistencia médica, que haya un control de la lesión y proceder a una reclamación directa al establecimiento, en el que se indique que han ocurrido los hechos, que estas señoras incluso en el mismo acto, y en cualquier caso poner una reclamación también en el libro de hojas de reclamaciones para que quede presente que en ese día de los hechos de qué manera estaban colocadas las cosas y que esta señora se tropieza. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo han sucedido los hechos, si ha habido testigos o no, y hablar directamente con el establecimiento, y a partir de ahí pues ponerse en manos de un abogado para que le diga pues la prueba médica y la reclamación directa al establecimiento. Y en caso de que el establecimiento no asuma el riesgo, habrá que valorar la situación, lógicamente, con toda esta prueba e iniciar un procedimiento judicial. Fernando. Cualquier establecimiento, simplemente añadir a lo que dice la compañera, cualquier establecimiento público que está abierto tiene la obligación de tener una póliza de responsabilidad sobre lo que ocurre dentro de la tienda. Más y porque cuando tú haces la reclamación a la tienda, al propio establecimiento, directamente o muy probablemente el dueño, el propietario del establecimiento se ponga en contacto con su seguro, porque es el que de alguna forma va a responder, lógicamente, de los daños que se haya podido producir. Pero bueno, de todas formas, en el caso del oyente que hemos oído, yo creo que no sabemos si tenía testigos o tenía algún tipo de testigo, pero simplemente con personarse a la policía municipal o la policía y el SAMUR ya tienen obligación de esos autos. O sea, sí, además habría una asistencia sanitaria, con lo cual hubo un parte, digamos, de alguna manera, ¿no? Obligación, sí. Sí, yo le recomendaría a María que además pidiera lo que decía Fernando, la póliza. O sea, porque luego la reclamación yo se la presentaría directamente a la póliza y no a la tienda. Porque presentándose a la tienda no pago la prescripción y presentándose al seguro sí la pago. Entonces, acción directa contra el seguro, no contra la tienda. No perdemos el tiempo. No, lo digo más que nada por el tema de que en ese momento, cuando ocurren los hechos, el establecimiento no te facilita ningún dato. Pues está obligado. Sí, pero no te facilita, te encuentras muchas veces que van pasando los días, transcurren los días, el usuario no sabe qué hacer, entonces es reclamarle directamente al establecimiento que facilite los datos. Es muy importante. Ante una negativa de esas, en la hoja de reclamaciones pones de manifiesto que no se te exhibe facilita, o no se facilita el número de la póliza del establecimiento. Tuve un caso de una caída, en establecimiento en Benidorm. Yo estaba en Madrid. La póliza, o sea, la compañía el establecimiento no me daba nada, aún presentando Eurofat diciendo soy el letrado de esta señora. Y ¿sabe lo que dice? Llamé a la policía local de Benidorm y le dije, mire, usted tiene la obligación de auxílieme, estoy en Madrid, no puedo ir hasta allí. Y me niegan la póliza de seguros que está obligada por el artículo 76 de la Ley de Contratos de Seguro. Y la policía local me dijo, a ver si no me la dan a mí. Se presentaban allí, se la dieron y la sancionaron. O sea, para que no se lo den. Francisco, ¿tenías algo que decir? Sí, simplemente que es muy importante, como ha dicho la compañera, presentar una hoja de reclamaciones en el mismo momento de la caída, sobre todo para dejar constancia de que ese día y en ese momento ha habido una caída, porque muchas veces a lo mejor el dueño del establecimiento ni tiene conocimiento que se ha caído ni qué alcance ha tenido, y es importante sobre todo para determinar los hechos, en qué momento se han producido, si había testigos, si ha acudido la policía y demás. Es que respecto a los testigos y respecto a las caídas, por experiencia lo digo, ¿no? Porque la mera manifestación del propio perjudicado no es suficiente. Y es muy importante siempre mirar a nuestro alrededor a ver si alguien nos ha visto que nos hemos caído. Porque aunque llamemos después a la policía solamente puede tomar un acta de manifestación porque no ha estado presente para ver los hechos. Entonces es muy importante siempre mirar a nuestro alrededor si hay una persona que nos ha visto cómo nos hemos caído o cómo estaban colocadas las cosas con las que hemos tropezado que no eran visibles. Incluso grabación, si es un establecimiento como el que nos dice, que siempre lo están grabando. O sea, exactamente, también, la grabación. Las tiendas de bazar casi siempre. Yo creo que a día de hoy a lo mejor ya es un poco tarde, pues normalmente borran las grabaciones en una semana o así, pero si en el momento acudió la policía, es muy importante que cuando acudiera pidiera las grabaciones en ese momento para dejarlo registrado. Absolutamente de acuerdo. Es muy importante el momento del hecho y tener toda la prueba controlada, porque después nos encontramos que no hay manera de probar la circunstancia.
Pues yo creo que deberíamos defender los 4 a María. Totalmente. Sí. Yo que no soy penalista me apunto, así aprendo, porque yo lo mío es el civil. Hacemos un consorcio en su defensa. Me apunto. Bueno, oye, pues estamos casi en tiempo de descuento, nos tenemos que ir despidiendo. Fernando, a mí me da cosa que has llegado un poquito tarde, pero te hemos disculpado porque habrá ganado juicio, no sabemos todavía, ¿no? No sé, es que normalmente el titular de ese juzgado suele tardar Es un poquito en fallar, lento. pero yo espero que lo hará conforme a los intereses de mi representado. Esperemos. Bueno, pues te damos las gracias por venir, aunque haya sido 10 minutos. Encantado de estar te con volvemos vosotros. a citar para que vengas y estés más tiempo con nosotros. Yo entiendo que la mañana es muy complicada para los abogados, procuradores, la gente de justicia que ha pasado por esta casa. Es decir, es difícil porque es cuando estamos casi en pleno vorágine, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, pues hacemos un esfuerzo. Fernando, Muy muchas bien, gracias. pues, muchas gracias a vosotros. Elizabeth, pues oye, gracias por estar aquí. Espero que hayas estado cómoda. Un placer estar contigo esta mañana y con los compañeros. He disfrutado muchísimo y nada, encantada de poder ayudar a la gente de a pie, la gente que tiene esos problemas frente a terceros o frente a la administración, y estamos aquí para lo que nos precisen, nos pidan, y bueno, para asesorarles en la mejor manera posible, que ellos puedan entender de qué manera pueden hacer las cosas mejor para que después no tengan sorpresas. Pues muchas gracias, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí y sobre todo un honor. Es cierto que casi que la pille a bocajarro y digo, bueno, pues vente así. Encantada. Ya sabes que pero bueno, cuenta conmigo cuando como todos los que pasan necesites. por esta casa al final pues repiten porque Sí. los micros de Radio María pues están para ayudar, ¿no? Y la verdad que los compañeros que han pasado por aquí, gente relacionada con el mundo del derecho y la justicia, pues la verdad que dicen, bueno, pues yo encantado de Sí. colaborar y de echar un cable a los oyentes y a todos los que nos escuchan. Exactamente. Gracias, Elizabeth. Gracias. Manuel, Muchas gracias. Rubia, pues muchas gracias a ti por venir. Espero que hayas estado a gusto y cómodo y bueno, pues que te vengas otro día. Hay que decir que él también venía de un juicio, ¿eh? Lo que pasa es que lo ha tenido antes, o una conciliación. No, juicio a las Ha 10. sido juicio a las 10. Lo que pasa es que ha sido una cosa inaudita. A las 10 menos 5 estaban ya pidiendo el DNI. ¿Verbal o Un verbal. Sí, una cosita sencilla. 10 años? Sí. También. Ya he tenido algún juicio de negligencia de 5 horas y mejor este. Qué horror. Bienvenido y muchas gracias por estar Nada, aquí. por invitarme ahí. Nos quedamos con el contacto para que vuelvas. Por supuesto. Vuelvas y sigamos hablando de accidentes de tráfico o de otras cuestiones que seguro que bien conoces. Muy bien. Francisco Crespo, muchas Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. He disfrutado muchísimo venir a la radio, era la primera vez, así que encantado de estar aquí con vosotros. Y nada, para cualquier cosa, pues estamos también ahí en Mando un Abogado para cuando os haga falta una ayuda. Bueno, casi no se le ha notado que es la primera vez, con lo cual pues estaba nervioso al principio, pero ya no. Ya no. Ya para la próxima ya súper suelto. Bueno, a los 4, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en esta casa, por colaborar con Radio María y con la Venia Señoría. Y bueno, pues os esperamos en próximos programas.